Mi hijo olvidó colgar el teléfono. Escuché todo su plan para borrarme de sus vidas, así que desaparecí. 2 semanas después, caos. Nunca imaginé que mi propio hijo, sangre de mi sangre, estaría tramando cómo deshacerse de mí para quedarse con la herencia que su padre había dejado. Aquella tarde de marzo, con el sol entrando por la ventana de mi cocina, mi mundo se derrumbó con la claridad de cada palabra que escuché a través del teléfono. La pantalla de mi celular seguía iluminada. La llamada con Raúl, mi único hijo, no había terminado aunque él pensaba que sí. Sus palabras resonaban como cuchillos en mis oídos mientras permanecía inmóvil, con las manos temblorosas sosteniendo aquel aparato que acababa de revelarme la peor traición que una madre puede experimentar. «Ya hablé con el abogado, Lucía», decía Raúl a su esposa, ignorando que yo seguía en línea. «Si declaramos que mamá no está en condiciones mentales para administrar sus bienes, podemos acceder a todo: la casa en Valle Norte, las acciones de la empresa y la cuenta en Suiza. Todo sería nuestro y ella ni siquiera tendría que enterarse». El silencio que siguió fue apenas interrumpido por la risa de Lucía, mi nuera, aquella mujer que me abrazaba cada domingo durante nuestros almuerzos familiares. Mi respiración se entrecortó mientras seguían hablando. No podía creer lo que estaba escuchando. Dejé el teléfono sobre la mesa y me senté lentamente. Las fotografías familiares que decoraban mi sala ahora parecían burlarse de mí. En ellas, Raúl sonreía junto a mí en su graduación, en su boda, cargando a mi nieta Valentina cuando nació. 35 años, criándolo solo, después de que Roberto, mi esposo, falleciera en aquel accidente cuando Raúl apenas tenía 8 años. 35 años trabajando incansablemente para construir un patrimonio, para que nunca le faltara nada, para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. El médico ya está contactado, continuó Raúl. Es amigo de mi socio. Con un diagnóstico de demencia incipiente, ningún juez cuestionará la incapacidad. Necesitamos actuar rápido antes de que decida cambiar su testamento o donar algo a esa fundación de la que tanto habla últimamente. Mi mente viajó a la semana anterior, cuando Raúl insistió en llevarme a un chequeo rutinario con un neurólogo que yo nunca había visto. Las preguntas extrañas, las pruebas cognitivas, la insistencia en que parecía confundida últimamente. Todo empezaba a tener sentido. No era preocupación. Era el inicio de su plan. La voz de Lucía interrumpió mis pensamientos. ¿Y si se resiste? Tu madre siempre ha sido muy terca. Por eso mismo será internada, respondió Raúl con una frialdad que me heló la sangre. Conozco un lugar discreto en las afueras. Les diremos a todos que necesita cuidados especiales, que su condición empeoró repentinamente. Nadie cuestionará nada. Mi corazón latía con fuerza mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Este no era el hijo que yo había criado. Este no era el niño que consolé durante noches enteras después de la muerte de su padre, el adolescente al que ayudé con cada proyecto escolar, el joven cuya carrera universitaria financié con los ahorros de toda mi vida. ¿Y Valentina?, preguntó Lucía, refiriéndose a mi nieta de 6 años, la luz de mis ojos. Le diremos que la abuela está enferma y necesita descansar. Es pequeña. Se le olvidará con el tiempo. Esas palabras fueron las que finalmente me quebraron. La idea de ser borrada incluso de los recuerdos de mi nieta, de convertirme en un fantasma en su memoria, en una fotografía vieja que nadie explica. Fue demasiado. Colgué el teléfono finalmente. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Mi primer impulso fue llamarlo, confrontarlo, gritarle todo el dolor que sentía. Pero algo dentro de mí, quizás el instinto de supervivencia, me detuvo. Si quería defenderme, necesitaba ser más inteligente que ellos. Si querían hacerme desaparecer, yo les daría una desaparición.
pero no la que ellos esperaban. Miré el calendario en mi cocina. Tenía exactamente 3 días antes de la próxima visita de Raúl, quien seguramente vendría a continuar con su plan. 3 días para decidir cómo enfrentar la más dolorosa traición de mi vida. 3 días para preparar mi propia versión de justicia. Esa noche no dormí. Las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Será internada. Les diremos a todos, se le olvidará con el tiempo. La familia tóxica en la que se había convertido mi único hijo y su esposa me estaba destruyendo desde adentro. Pero en medio del dolor algo comenzó a crecer dentro de mí, una determinación que no sabía que tenía. Al amanecer, tomé la primera decisión. No sería una víctima en esta historia. Si alguien iba a desaparecer, sería bajo mis propios términos. La herencia que tanto ansiaban tendría un destino muy diferente al que planeaban, y aunque la venganza nunca había sido parte de mi naturaleza, la justicia sí lo era, y la justicia, a veces, requiere medidas extraordinarias. Me levanté, me vestí y comencé a planificar meticulosamente cada paso. La mujer sumisa y complaciente que ellos creían poder manipular había muerto en el momento exacto en que escuché sus planes. En su lugar, nacía una mujer dispuesta a luchar con las mismas armas que ellos habían elegido, la astucia y la determinación. Lo que Raúl no sabía es que su madre no solo había administrado exitosamente los negocios familiares tras la muerte de su padre, sino que había aprendido mucho más de lo que él jamás imaginaría. Cada movimiento bancario, cada inversión, cada propiedad, todo estaba documentado en lugares que él jamás encontraría. Y ahora, ese conocimiento sería mi escudo y mi espada. Llamé a Mariana, mi única amiga verdadera, quien había estado conmigo desde antes que Raúl naciera. Necesito tu ayuda, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Y necesito que nadie sepa de esto, especialmente mi hijo. El plan comenzaba a tomar forma. La familia tóxica que habían formado Raúl y Lucía estaba a punto de enfrentar la consecuencia de su traición. Y yo, Carmen López, a mis 65 años, estaba a punto de darles la lección más importante de sus vidas. Esa misma tarde, Mariana llegó a mi casa. No necesitó muchas explicaciones. Los años de amistad habían creado entre nosotras un entendimiento que iba más allá de las palabras. Le mostré la grabación de la llamada que, por instinto o quizás por providencia, había decidido grabar cuando me di cuenta de que Raúl no había colgado. Esto es suficiente para una denuncia por intento de estafa, dijo Mariana, quien había sido jueza antes de jubilarse. Podrías llevarlo a los tribunales y ganar. No quiero que mi nieta vea a su padre en prisión, respondí. Además, la vergüenza pública solo afectaría a Valentina. Ella no tiene la culpa de la traición de sus padres. Mariana asintió, comprendiendo que mi preocupación por mi nieta iba más allá de cualquier deseo de venganza. Entonces, ¿qué harás? Voy a desaparecer, respondí con firmeza. Pero, primero, voy a asegurarme de que no puedan tocar ni un centavo de la herencia. Pasamos las siguientes horas revisando documentos, contactando discretamente a mi abogado de confianza, Gabriel Montero, quien había manejado los asuntos legales de la familia desde que Roberto vivía. Gabriel no podía creer lo que estaba escuchando cuando reproduje la grabación. «Esto cambia todo», dijo después de un largo silencio. «Tenemos que actuar rápido y con discreción. En los siguientes 2 días firmé nuevos poderes, transferí activos, modifiqué el testamento y creé un fideicomiso blindado con condiciones específicas. La mayoría de los bienes quedarían bajo la administración de una fundación que apoyaba a mujeres víctimas de violencia familiar, con una cláusula especial, un fondo educativo para Valentina que solo podría recibir cuando cumpliera 21 años y solo si completaba sus estudios universitarios. ¿Estás segura de esto?»,
preguntó Gabriel mientras me observaba firmar el último documento. Es prácticamente toda tu herencia. El dinero nunca fue para mí, respondí. Siempre fue para el futuro de mi familia. La diferencia es que ahora he entendido que mi familia es más grande que solo Raúl y Lucía. Hay muchas mujeres que necesitan este apoyo para escapar de situaciones como la mía. El plan de desaparición también estaba listo. Mariana tenía una casa en un pequeño pueblo costero donde nadie me conocía. Allí podría comenzar de nuevo, al menos temporalmente, mientras decidía los siguientes pasos. Preparé una pequeña maleta con lo esencial. Transferí una cantidad moderada a una cuenta nueva bajo un nombre diferente, completamente legal, pero invisible para Raúl, y me aseguré de que todos los documentos importantes estuvieran seguros. La noche antes de mi partida, mientras guardaba algunas fotografías en mi bolso, encontré una de Raúl cuando tenía 7 años. Estábamos en la playa, él sobre los hombros de Roberto, ambos riendo bajo el sol del verano. Recordé lo orgulloso que estaba Roberto de su hijo, cómo hablaba constantemente de su futuro. Será un buen hombre, decía siempre. Estoy seguro. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. ¿En qué momento había cambiado tanto? ¿Cuándo ese niño inocente se había convertido en un hombre capaz de traicionar tan profundamente a su propia madre? Quizás nunca tendría esas respuestas. El día de mi desaparición llegó. Sabía que Raúl vendría esa tarde, probablemente con el médico cómplice, para comenzar a ejecutar su plan. Me despedí silenciosamente de mi hogar, el lugar donde había vivido por más de 30 años, donde cada rincón guardaba un recuerdo. ¿Lista?, preguntó Mariana, quien me llevaría hasta la estación de autobuses. Asentí, incapaz de pronunciar palabra. El nudo en mi garganta era demasiado grande. No era solo mi casa lo que dejaba atrás, era la ilusión de una familia que ya no existía. Al salir, dejé sobre la mesa del comedor un sobre. Dentro, una carta para Raúl que Gabriel entregaría personalmente una semana después, cuando yo ya estuviera lejos y segura. La carta no contenía reproches ni acusaciones, solo una simple frase. Lo sé todo y ya he tomado mis propias decisiones. Mientras el auto de Mariana se alejaba, miré por última vez mi hogar a través del espejo retrovisor. Sentí una mezcla de dolor y liberación. La traición de mi hijo había destruido algo irreparable dentro de mí, pero también me había dado la oportunidad de reconstruirme a mí misma. ¿A qué hora llega tu autobús?, preguntó Mariana mientras entrábamos a la estación. En 1 hora, respondí revisando el boleto. ¿Estás segura de que nadie sabe sobre la casa en la costa? Completamente. Ni siquiera mi hija sabe que la compré. Será tu refugio el tiempo que necesites. Nos abrazamos fuertemente antes de que yo subiera al autobús. Mariana era más que una amiga. Era la hermana que nunca tuve, la familia que había elegido. Ten cuidado, susurró. Y recuerda que la justicia llega, a veces de formas inesperadas. Mientras el autobús se alejaba de la ciudad, sentí una extraña calma. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, ese futuro era completamente mío. La familia tóxica que había intentado destruirme estaba a punto de descubrir que sus planes tendrían consecuencias que jamás imaginaron. Y mientras tanto, yo comenzaría una nueva vida. Una vida en la que la traición no tendría cabida, donde la herencia más valiosa sería mi propia libertad y donde la verdadera venganza sería, simplemente, ser feliz sin ellos. Lo que no sabía en ese momento es que la justicia llegaría mucho más rápido de lo que esperaba y de una manera que ni siquiera yo podría haber planeado. El pequeño pueblo costero me recibió con un atardecer espectacular. El aire salado, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas y el ritmo pausado de la vida local eran exactamente lo que necesitaba para comenzar a sanar. La casa de Mariana
Una modesta pero acogedora construcción de 2 habitaciones con vista al mar se convirtió rápidamente en mi refugio. Los primeros días fueron los más difíciles. Me despertaba sobresaltada, pensando que todo había sido una pesadilla, solo para recordar segundos después que la traición era real. Las noches eran especialmente duras. El silencio amplificaba los pensamientos, las dudas, los recuerdos. Extrañaba desesperadamente a Valentina. Cada niña que veía jugando en la playa me recordaba a ella, a sus risas, a esos abrazos espontáneos que me daba cuando venía a visitarme. Pero no me permití caer en la autocompasión. Cada mañana me levantaba, preparaba café y caminaba por la playa. Poco a poco establecí una rutina. Compré algunas plantas para el pequeño jardín trasero, reorganicé los muebles de la casa y comencé a frecuentar la biblioteca local. Los vecinos, aunque curiosos sobre la nueva residente, respetaban mi privacidad. Para ellos, yo era simplemente Carmen Vidal, una viuda que buscaba paz junto al mar. Exactamente una semana después de mi partida, recibí la primera llamada de Gabriel. Utilizábamos teléfonos prepagados para comunicarnos, una precaución que en ese momento parecía excesiva, pero que pronto se probaría necesaria. Lo hice, dijo Gabriel sin preámbulos. Entregué la carta y les informé sobre los cambios en el testamento y la creación del fideicomiso. ¿Cómo reaccionaron? Pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Raúl perdió el control. Gritó, amenazó con demandar. Dijo que probaría que estabas mentalmente incapacitada cuando firmaste los nuevos documentos. Lucía lloró, fingiendo preocupación por tu desaparición. Gabriel hizo una pausa, pero cuando les mostré la grabación, el color abandonó sus rostros. Me lo imaginaba perfectamente. Raúl siempre había sido malo para ocultar su nerviosismo. Desde niño, su cara se tornaba pálida cuando lo descubrían en una mentira. ¿Mencionaron a Valentina?, pregunté, tratando de mantener la compostura. ¿Sí? Cuando les expliqué lo del fondo educativo para ella, Raúl pareció calmarse un poco. Creo que en el fondo sabe que has sido justa con la niña. Después de colgar, me senté en el pequeño porche, observando el mar. A pesar de la distancia, podía imaginar perfectamente el caos que se estaba desarrollando en mi antigua casa. Raúl y Lucía debían estar desesperados, tratando de entender cómo su plan perfecto se había desmoronado tan rápidamente. La venganza no era mi objetivo, pero no podía negar que había una cierta justicia poética en todo esto. 2 días después, recibí otra llamada, esta vez de Mariana. Su voz sonaba tensa, preocupada. Raúl ha contratado a un investigador privado, dijo sin rodeos. Está obsesionado con encontrarte. Ha ido a mi casa 3 veces exigiendo saber dónde estás. Dice que está preocupado, pero sus ojos cuentan otra historia. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Crees que sospeche de ti? No lo creo, pero está desesperado. Ha preguntado en el vecindario, en tu banco, incluso fue a la policía para reportar tu desaparición. La ironía era casi dolorosa. El mismo hijo que había planeado hacerme desaparecer en una institución mental, ahora fingía preocupación por mi paradero. Ten cuidado, continuó Mariana. No creo que sea capaz de hacerte daño físicamente, pero su desesperación lo hace impredecible. Después de esa llamada, redoblé mis precauciones, cambié mis horarios, evité los lugares concurridos y dejé de usar mi nuevo apellido incluso en la pequeña comunidad. Para los pocos vecinos con los que interactuaba, pasé a ser simplemente Carmen, la señora de la Casa Azul. 3 semanas después de mi desaparición, la situación dio un giro inesperado. Gabriel me llamó tarde en la noche. Su voz mezclaba incredulidad y una cierta satisfacción. No vas a creer lo que ha pasado, dijo. Los socios de Raúl lo han denunciado por malversación de fondos. Aparentemente ha estado desviando dinero de la empresa para gastos personales durante meses. La noticia me dejó sin aliento. Raúl siempre había sido ambicioso.
pero nunca pensé que llegaría a ese extremo. ¿Están seguros?, pregunté, sintiendo una mezcla de decepción y tristeza renovada. Completamente. ¿Tienen pruebas, transferencias bancarias, facturas falsificadas? Es grave, Carmen. Podría enfrentar cargos penales. Esa noche no pude dormir. La imagen de mi hijo enfrentando un juicio, posiblemente yendo a prisión, me atormentaba. A pesar de su traición, seguía siendo mi hijo, y una parte de mí aún se preocupaba por él. Pero otra parte, la más racional, entendía que cada acción tiene consecuencias, y que esta situación no era resultado de mi desaparición, sino de sus propias decisiones. La semana siguiente trajo más noticias. La investigación sobre Raúl se había ampliado, y ahora incluía a Lucía, quien aparentemente estaba al tanto de los desvíos de fondos e incluso había ayudado a ocultarlos. La empresa había suspendido a Raúl, congelando sus activos mientras duraba la investigación. La familia tóxica que habían construido estaba comenzando a desmoronarse bajo el peso de sus propias acciones, pero lo que más me preocupaba era Valentina. ¿Qué sería de ella en medio de este caos? ¿Quién la protegería mientras sus padres enfrentaban las consecuencias de sus actos? La respuesta llegó de forma inesperada, a través de Elena, la hermana menor de Lucía. Nunca habíamos sido cercanas, pero ella siempre me había tratado con respeto. De alguna manera, Elena había conseguido mi nuevo número a través de Mariana. Señora Carmen, dijo cuando atendí la llamada, su voz temblorosa. Sé que no debería molestarla, pero no sabía a quién más acudir. Es sobre Valentina. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Está bien? ¿Le ha pasado algo? Físicamente está bien, pero está muy confundida y triste. Raúl y Lucía le dijeron que usted había decidido irse sin despedirse, que ya no quería verla. La niña llora todas las noches preguntando por su abuela. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. La crueldad de usar a una niña inocente como arma me resultaba incomprensible, incluso viniendo de ellos. Ahora, con todo este lío legal, continuó Elena, apenas le prestan atención. Raúl está obsesionado con encontrarla a usted, y Lucía pasa el día entero con abogados. La niña prácticamente vive conmigo durante el día. Tomé una decisión en ese mismo instante. La herencia, la traición, incluso mi propia seguridad palidecían frente al bienestar de Valentina. Ella era inocente y no merecía sufrir por los errores de sus padres ni por mi desaparición. Elena, dije con una calma que no sentía, necesito pedirte algo importante. Lo que sucedió después cambiaría para siempre el curso de esta historia. La justicia estaba a punto de tomar un camino que ni yo misma hubiera podido anticipar, y la verdadera medida de mi venganza se revelaría no en lo que les quitaría a Raúl y Lucía, sino en lo que yo recuperaría. Mi dignidad, mi libertad y quizás incluso una parte de mi familia. El encuentro con Valentina se planeó con extremo cuidado. Elena la traería a un pequeño parque costero a media hora del pueblo donde yo me escondía, bajo el pretexto de un día de playa. Gabriel estaría presente como testigo y para darme protección legal en caso necesario. Mariana también vendría, más como apoyo emocional que por cualquier otra razón. Llegué al parque una hora antes de lo acordado. El día era perfecto, cielo despejado, brisa suave, el tipo de mañana que parece prometerlo todo. Me senté en una banca frente al mar, observando a las familias que comenzaban a llegar con sus neveras y sombrillas, niños corriendo, padres vigilantes, abuelos repartiendo golosinas, escenas cotidianas que ahora me parecían extraordinarias en su normalidad. Cuando vi el auto de Elena entrar al estacionamiento, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudiera escucharse. A través del parabrisas, distinguí la silueta pequeña de Valentina en el asiento trasero. Su cabello oscuro, idéntico al de Raúl cuando tenía su edad,
Estaba recogido en 2 coletas. Gabriel, quien había llegado minutos antes, se acercó a mi lado. ¿Estás segura de esto, Carmen? Una vez que la veas, no hay vuelta atrás. Asentí, incapaz de articular palabras. Estaba segura, más que de cualquier otra decisión que hubiera tomado en mi vida. Elena bajó del auto primero, mirando nerviosamente alrededor antes de ayudar a Valentina a salir. La niña llevaba un vestido amarillo y sostenía firmemente un pequeño oso de peluche que yo le había regalado en su último cumpleaños. Verla después de casi un mes fue como si alguien hubiera encendido una luz en la oscuridad en la que había estado viviendo. Cuando Valentina me vio, se quedó inmóvil por un segundo, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Luego, soltando la mano de Elena, corrió hacia mí con todas sus fuerzas. «¡Abuelita!», gritó, lanzándose a mis brazos con tanta fuerza que casi me hizo caer de la banca. «Sabía que volverías. Sabía que no me habías olvidado». La abracé con fuerza, inhalando su aroma a champú de fresa y galletas, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarme. «Nunca podría olvidarte, mi amor. Nunca». Elena se acercó lentamente, dándonos espacio. Su expresión era una mezcla de alivio y preocupación. «Tiene 15 minutos antes de que deba llevarla de regreso», dijo en voz baja. «Raúl cree que estamos en el centro comercial». Asentí, agradeciendo silenciosamente su riesgo. Si Raúl descubría que Elena me había ayudado a ver a Valentina, las consecuencias para ella podrían ser graves. Pasamos los siguientes minutos en una burbuja de tiempo suspendido. Valentina me contó sobre su escuela, sus amigos, el diente que había perdido la semana anterior. No mencionó a sus padres ni preguntó por qué me había ido. Para ella, este momento era simplemente un reencuentro feliz con su abuela. Mientras la escuchaba, notaba cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Había algo en sus ojos, una sombra de preocupación que ningún niño de 6 años debería tener. El ambiente en su casa debía ser insoportable con la investigación sobre Raúl y Lucía intensificándose cada día. «Abuelita», dijo de repente, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Papá y mamá pelean mucho. Papá grita por teléfono todas las noches. Dice tu nombre y palabras feas». Sentí cómo mi corazón se encogía. A pesar de mis precauciones, Valentina estaba sufriendo las consecuencias de esta guerra silenciosa entre su padre y yo. «Y anoche», continuó, «escuché a mamá decir que tendrían que vender la casa. Dijo que todo era tu culpa. Pero yo sé que no es cierto. Tú eres buena». La inocencia de su afirmación casi me rompió. Para Valentina, el mundo todavía se dividía simplemente en bueno y malo, y en su corazón, su abuela siempre sería buena, sin importar lo que dijeran sus padres. Cuando llegó el momento de despedirnos, Valentina se aferró a mí con todas sus fuerzas. «No quiero que te vayas otra vez», sollozó. «Quiero ir contigo», sequé sus lágrimas con mis manos temblorosas. «No puedo llevarte ahora, mi amor, pero te prometo que nos volveremos a ver pronto. Muy pronto». Elena se acercó, indicando que era hora de partir. Le entregué a Valentina un pequeño paquete que había preparado. Dentro había una carta para ella, que Elena le leería en secreto. Una pulsera que había sido mía desde joven y una fotografía nuestra juntas en su último cumpleaños. «Cuando extrañes a la abuela», le dije, «mira esta foto y recuerda que siempre estoy contigo, aunque no puedas verme». Después de que se fueron, me quedé sentada en la banca, observando cómo el auto se alejaba hasta desaparecer. Gabriel y Mariana esperaron pacientemente a mi lado, respetando mi necesidad de procesar lo que acababa de suceder. «Tengo que recuperarla», dije finalmente, rompiendo el silencio. «No puedo dejarla en ese ambiente tóxico. No después de ver lo que le están haciendo». Gabriel asintió lentamente. «Existe una posibilidad», dijo. «Con la investigación contra Raúl avanzando, y si las acusaciones se prueban,
podríamos solicitar la custodia temporal de Valentina, especialmente si podemos demostrar que el ambiente en su hogar es perjudicial para ella. ¿Y cómo probamos eso sin exponerme?, pregunté. Tenemos la grabación original donde planeaban declararte incapaz, respondió. Y ahora, con las nuevas acusaciones de malversación, podríamos argumentar que existe un patrón de comportamiento que pone en riesgo el bienestar de la niña. La idea de enfrentarme legalmente a mi propio hijo me resultaba dolorosa, pero la imagen de Valentina, con esa sombra de preocupación en sus ojos infantiles, me daba la fuerza necesaria. Hagámoslo, dije con determinación, pero con una condición. Quiero que Elena esté involucrada. Ella es la única que ha demostrado preocuparse genuinamente por Valentina en todo este tiempo. En el camino de regreso a mi refugio, Mariana conducía en silencio, respetando mi necesidad de pensar. La breve reunión con Valentina había cambiado algo fundamental dentro de mí. Ya no me escondía simplemente para protegerme de la traición de Raúl. Ahora tenía un propósito más grande, más importante: proteger a mi nieta. Esa noche, mientras contemplaba el mar desde mi ventana, tomé una decisión. Era hora de dejar de ser la víctima en esta historia. La herencia que tanto había obsesionado a Raúl y Lucía ya no estaba a su alcance. Pero eso no era suficiente. La verdadera justicia requería algo más. Requería que yo recuperara no solo mi vida, sino también la posibilidad de darle a Valentina la estabilidad y el amor que merecía. Lo que no podía imaginar en ese momento era que el destino ya había comenzado a mover sus piezas y que la caída de Raúl sería mucho más rápida y contundente de lo que cualquiera de nosotros podría haber anticipado. 3 días después de mi encuentro con Valentina, Gabriel me llamó con noticias que cambiarían el curso de toda esta historia. Su voz temblaba de excitación y asombro. «Carmen», dijo, apenas conteniendo su incredulidad, «Raúl ha sido detenido esta mañana, y no solo por la malversación de fondos de su empresa. Hay más, mucho más». Sentí cómo mis piernas perdían fuerza. Me senté lentamente en el borde de la cama, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿A qué te refieres con mucho más?», Gabriel tomó aire antes de continuar. «La investigación por malversación destapó otras irregularidades. Raúl no solo desvió fondos de la empresa, también ha estado involucrado en un esquema de evasión fiscal masiva. Y lo peor, al revisar sus cuentas, encontraron transferencias a una clínica psiquiátrica privada, la misma que mencionó en aquella llamada que grabaste». El mundo pareció detenerse por un momento. La magnitud de la traición era aún mayor de lo que había imaginado. No solo habían planeado internarme, ya habían realizado pagos para asegurarse de que el plan funcionara. ¿Y Lucía?, pregunté con un hilo de voz. «También está siendo investigada. Parece que era más que una simple cómplice. Algunas de las transferencias salieron directamente de sus cuentas personales». Cerré los ojos tratando de mantener la compostura. «¿Y Valentina? ¿Dónde está ella ahora?». «Con Elena. La jueza de familia concedió una custodia temporal de emergencia a su tía, dado que ambos padres están bajo investigación». Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Al menos Valentina estaba a salvo, lejos del caos que sus padres habían creado. «Carmen», continuó Gabriel, su voz adquiriendo un tono más grave, «hay algo más que debes saber. Durante el allanamiento a la casa de Raúl, encontraron documentos médicos falsificados a tu nombre. Estaban preparando un diagnóstico completo de demencia para presentarlo ante un juez. La crueldad de su plan me golpeó con una fuerza renovada. No solo querían apartarme, querían borrar completamente mi identidad, mi autonomía, mi humanidad misma. «¿Qué pasará ahora?», pregunté después de un largo silencio. «La fiscalía quiere hablar contigo. Tu testimonio y la grabación que tienes podrían ser cruciales para el caso, pero entenderían si prefieres mantenerte al margen». Mi mente trabajaba a toda velocidad.
evaluando opciones, considerando consecuencias. La parte de mí que aún amaba a Raúl, que recordaba al niño que una vez fue, quería protegerlo a pesar de todo. Pero otra parte, más fuerte, más clara, sabía que la verdadera protección a veces significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus actos. Voy a testificar, dije finalmente, pero no por venganza, por justicia y sobre todo por Valentina. Ella merece conocer la verdad algún día, cuando sea mayor. Merece saber que su abuela luchó no solo por sí misma, sino también por ella. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Gabriel, preparé mi declaración para la fiscalía. Decidí no regresar físicamente a la ciudad aún. Mi testimonio se realizaría por videoconferencia desde un lugar seguro. La noticia de mi reaparición se mantuvo en estricta confidencialidad, conocida solo por los fiscales del caso y un reducido círculo de confianza. A través de Elena, supe que Valentina estaba adaptándose bien a vivir con ella. La niña preguntaba constantemente por mí y por sus padres, pero Elena había encontrado formas gentiles de explicarle la situación sin traumatizarla. Le dije que sus padres tienen problemas que resolver con la ley, me contó Elena durante una de nuestras llamadas diarias, y que tú estás ayudando a los jueces a entender lo que pasó, pero que ambos la aman mucho. Agradecí su sensibilidad. A pesar de la complicada relación que siempre había tenido con Lucía, Elena demostraba una integridad y un amor por Valentina que me reconfortaban. El día de mi testimonio llegó más rápido de lo que esperaba. Me instalé en la oficina del abogado que Gabriel había contactado en el pueblo costero, frente a una computadora con la cámara enfocada hacia mí. Del otro lado de la pantalla, en una sala del juzgado, estaban el fiscal, el juez y varios abogados, incluyendo el defensor de Raúl. Cuando la conexión se estableció y vi por primera vez el rostro de mi hijo en la pantalla, sentí cómo se me encogía el corazón. Estaba más delgado, con ojeras pronunciadas y una expresión derrotada que nunca antes había visto en él. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que él desviara la vista, incapaz de sostener el contacto visual. Mi declaración fue clara, precisa, sin espacio para dramatismos innecesarios. Relaté cómo había descubierto el plan para declararme mentalmente incapaz, cómo había grabado la conversación y cómo había decidido desaparecer para protegerme. Presenté la grabación original, así como los documentos que probaban que todas mis facultades mentales estaban intactas al momento de modificar mi testamento y crear el fideicomiso. Durante todo mi testimonio, Raúl mantuvo la cabeza baja, evitando mirarme. Lucía, sentada a su lado, alternaba entre expresiones de incredulidad y momentos en que parecía a punto de derrumbarse. Cuando el fiscal me preguntó si creía que Raúl y Lucía representaban un peligro para Valentina, hice una pausa. Mi respuesta no sería solo legal, sino profundamente personal. No creo que jamás lastimarían físicamente a Valentina, dije finalmente. La aman a su manera. Pero el ambiente que han creado, lleno de mentiras, manipulación y traición, no es saludable para una niña. Mi deseo no es castigarlos quitándoles a su hija, es proteger a Valentina mientras ellos enfrentan las consecuencias de sus acciones y, esperemos, reconsideran sus valores. Al terminar mi testimonio, el juez me agradeció y anunció un receso. Antes de que la conexión se cortara, Raúl levantó la vista finalmente. Por un segundo, creí ver en sus ojos al niño que una vez conocí, vulnerable, asustado, buscando mi protección. Pero ese momento pasó rápidamente, reemplazado por una dureza que mostraba cuánto había cambiado. La videoconferencia terminó, dejándome exhausta emocional y físicamente. Gabriel me llamó poco después informándome que mi testimonio había sido devastador para la defensa de Raúl y Lucía. El juez ordenó que continúen con la custodia temporal de Valentina a favor de Elena,
al menos hasta que se resuelva el caso penal, dijo. Y hay algo más. Raúl ha solicitado hablar contigo en privado. La petición me tomó por sorpresa. ¿Qué podría querer decirme ahora, después de todo lo ocurrido? No estás obligada, continuó Gabriel. De hecho, yo te aconsejaría rechazar la solicitud, pero la decisión es tuya. Esa noche, mientras observaba el mar desde mi ventana, reflexioné sobre la petición de Raúl. Parte de mí quería negarse, protegerse de más dolor, pero otra parte necesitaba un cierre, una oportunidad de mirar a los ojos al hombre que mi hijo se había convertido y, quizás, entender cómo habíamos llegado a este punto. Finalmente decidí aceptar la reunión, pero con condiciones estrictas. Sería por videoconferencia, con Gabriel presente, y limitada a 15 minutos. Lo que no podía imaginar era que esa conversación revelaría la última pieza del rompecabezas, la verdadera raíz de la traición de Raúl, y me enfrentaría a una decisión que cambiaría para siempre nuestra dinámica familiar. La sala de videoconferencias del centro de detención estaba despojada de cualquier elemento personal: paredes grises, una mesa metálica, una silla incómoda. Raúl apareció en la pantalla escoltado por un guardia, visiblemente más delgado que la última vez que lo había visto, con el uniforme naranja de los detenidos resaltando la palidez de su rostro. Por un momento ninguno de los dos habló. El silencio se extendió, cargado de 35 años de historia compartida y un abismo de traición que ahora parecía imposible de cruzar. Gracias por aceptar hablar conmigo, dijo finalmente, su voz más apagada de lo que recordaba. No esperaba que lo hicieras. Yo tampoco, respondí con sinceridad. ¿Qué quieres, Raúl? Él desvió la mirada por un momento, como si buscara las palabras correctas en algún punto invisible de la habitación. Quería verte, confirmar que realmente estás bien. La ironía de su preocupación actual, después de haber planeado mi encierro, no pasó desapercibida. Estoy perfectamente sana, como siempre lo he estado. Lamento que eso sea una decepción para ti. Raúl encogió los hombros ligeramente, un gesto que reconocí de su infancia cuando se sentía acorralado. No fue así como empezó todo, mamá. Nunca quise. ¿Nunca quisiste qué? Interrumpí, sintiendo cómo la indignación acumulada durante semanas comenzaba a emerger. ¿Nunca quisiste encerrarme en una institución mental? ¿Nunca quisiste falsificar documentos médicos? ¿Nunca quisiste robarme todo lo que tu padre y yo construimos? Nunca quise lastimarte, respondió, y por primera vez noté lágrimas en sus ojos. Todo comenzó como una solución a nuestros problemas financieros. Lucía y yo estábamos ahogados en deudas después de que la inversión en el centro comercial fracasó. Necesitábamos liquidez urgentemente, y la solución fue borrarme de la ecuación. La frialdad en mi voz me sorprendió incluso a mí misma. Al principio solo pensamos en pedirte un préstamo, continuó, como si necesitara explicarse a sí mismo tanto como a mí. Pero sabíamos que dirías que no. Siempre has sido estricta con el dinero, siempre preocupada por preservar el patrimonio. Después, la idea evolucionó. ¿Evolucionó? La palabra me pareció obscena. ¿Así llamas a planear la destrucción de tu propia madre? Las cosas se descontrolaron, admitió, pasándose una mano temblorosa por el cabello. Lucía conocía a ese médico. Él sugirió la posibilidad del diagnóstico de demencia. Una cosa llevó a la otra. Observé a mi hijo tratando de encontrar en ese hombre derrotado algún rastro del niño que había criado. ¿Por qué me llamaste ese día? ¿Por qué inventar lo de la fiesta de Valentina si ya habían decidido internarme? Raúl pareció sorprendido por la pregunta. No fue una invención. Valentina realmente quería celebrar contigo. Ese día te llamé para concretar la visita, pero también para asegurarme de que estarías en casa cuando llegara el médico. La revelación me dejó sin aliento. Habían planeado usar el amor de una niña inocente como carnada para su trampa.
Era un nivel de manipulación que nunca hubiera creído posible, ni siquiera de ellos. ¿Y Valentina? ¿Qué le ibas a decir cuando su abuela desapareciera repentinamente de su vida? La pregunta pareció golpearlo físicamente. Bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Le diríamos que estabas enferma, que necesitabas cuidados especiales, que no podías recibir visitas por un tiempo. ¿Un tiempo? Presioné. ¿Cuánto tiempo, Raúl? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? ¿O hasta que me hubiera convertido en un fantasma en su memoria? No lo sé, admitió, su voz apenas audible. No pensamos tan lejos. Esa es la diferencia entre nosotros, dije, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Yo siempre he pensado en el futuro, no solo en el mío, sino en el de todos nosotros. Incluso ahora, después de todo lo que has hecho, sigo pensando en tu futuro y en el de Valentina. Raúl levantó la vista, confundido. ¿Qué quieres decir? No voy a retirar los cargos si es lo que esperas de esta conversación. La justicia debe seguir su curso. Pero he modificado el fideicomiso. Su expresión cambió. Un destello de la ambición que había desencadenado todo esto atravesó su mirada. ¿Cómo? He añadido una cláusula. Si completas tu sentencia, sea cual sea, y demuestras un verdadero cambio, no solo de palabra, sino con acciones concretas, podrás acceder a una parte de la herencia, no para ti, sino para establecer un fondo adicional para Valentina. La sorpresa en su rostro era genuina. ¿Por qué harías eso después de todo lo que pasó? Porque a pesar de todo, sigo siendo tu madre, y porque creo que incluso las personas que cometen los peores errores merecen la oportunidad de redimirse, no por mí, sino por ellos mismos, y sobre todo por Valentina. Raúl guardó silencio por un largo momento, procesando mis palabras. Cuando habló nuevamente, su voz tenía un tono que no había escuchado en años, reminiscente del niño que una vez prometió cuidarme siempre. No merezco tu consideración, dijo finalmente, y probablemente nunca pueda reparar el daño que te he causado. Pero si hay algo que he aprendido en estas semanas aquí, es que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. He perdido mi libertad, mi reputación, probablemente mi matrimonio. Pero lo que más me duele es haber perdido tu confianza, mamá. Por primera vez desde que comenzó nuestra conversación, vi un atisbo de sinceridad en sus palabras. No era una manipulación calculada, era el reconocimiento tardío de un hombre enfrentando las consecuencias de sus decisiones. La confianza, una vez rota, es como un espejo, respondí. Puede repararse, pero siempre mostrará las grietas. No sé si algún día podré confiar en ti plenamente de nuevo, pero estoy dispuesta a darte la oportunidad de demostrar que el hijo que crié aún existe bajo todas esas capas de ambición y egoísmo. El guardia se acercó, indicando que nuestro tiempo estaba por terminar. Raúl asintió comprendiendo. ¿Puedo hacerte una última pregunta?, pidió. Adelante. ¿Cómo supiste? ¿Cómo descubriste nuestro plan? Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Olvidaste colgar el teléfono, Raúl. Un error tan simple, tan humano. Quizás, después de todo, no eres tan buen estratega como creías. La realización lo golpeó visiblemente. Un error tan básico había desencadenado toda su caída. El guardia le indicó que era hora de terminar. ¿Volveremos a hablar?, preguntó, con una vulnerabilidad que me recordó al niño que una vez consolé durante tormentas nocturnas. Quizás, respondí, pero ahora tengo que concentrarme en quien realmente me necesita. Valentina. Antes de que la conexión se cortara, vi algo en sus ojos que me dio esperanza, no arrepentimiento calculado, sino verdadera comprensión del daño causado. Era una pequeña semilla, pero quizás, con el tiempo, podría crecer en algo parecido a la redención. La pantalla se apagó y me quedé mirando mi propio reflejo en el monitor negro. La mujer que me devolvía la mirada era más fuerte, más sabia, más determinada que la que había huido de su casa hace semanas. La traición de mi hijo me había herido profundamente, pero también me había liberado de ilusiones y dependencias emocionales
que no había reconocido. Al salir de la oficina, Gabriel me esperaba. «¿Cómo te sientes?», preguntó con genuina preocupación. «En paz», respondí, sorprendida de cuán cierta era esa simple palabra. Por primera vez en mucho tiempo, realmente en paz. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre el mar, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, no solo para mí, sino para todos nosotros. Y esta vez, yo sería quien escribiría las reglas. 3 meses después de mi testimonio, regresé a la ciudad. No a mi antigua casa, que había decidido vender, sino a un pequeño apartamento cerca del parque donde Valentina solía jugar. Mi regreso no fue anunciado con fanfarrias. Fue un retorno silencioso pero decidido, como el de alguien que recupera un espacio que le pertenece por derecho. La vida había cambiado drásticamente para todos. Raúl había sido sentenciado a 4 años de prisión por malversación de fondos, fraude fiscal y falsificación de documentos médicos. La sentencia podría haber sido más severa, pero el juez consideró como atenuante su cooperación con la fiscalía y la ausencia de antecedentes penales. Lucía, por su parte, había negociado un acuerdo con la fiscalía, declarándose culpable de cargos menores a cambio de información sobre otros implicados en el esquema de evasión fiscal. Recibió una condena de 2 años con libertad condicional, además de una importante multa económica. La custodia de Valentina había sido asignada temporalmente a Elena, con visitas supervisadas a Lucía una vez por semana. A Raúl se le permitía comunicarse con su hija por videollamada cada 15 días, siempre bajo la supervisión de un trabajador social. Mi primera reunión oficial con Valentina después de mi regreso fue en la oficina de la trabajadora social asignada al caso. Recuerdo vívidamente su rostro iluminándose cuando me vio entrar. Cómo corrió hacia mí sin dudarlo un segundo, cómo sus pequeños brazos se aferraron a mi cuello como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. «Abuelita, sabía que volverías para quedarte». La trabajadora social, una mujer de mediana edad llamada Claudia, observaba nuestra interacción con atención profesional, pero también con una calidez humana que agradecí. Después de esa primera visita supervisada, Claudia recomendó que se me permitiera pasar tiempo regular con Valentina, inicialmente con Elena presente y luego progresivamente sola. «Es evidente que existe un vínculo fuerte y saludable», escribió en su informe. «La niña muestra signos de estabilidad emocional en presencia de su abuela, quien demuestra habilidades adecuadas de cuidado y un entendimiento claro de las necesidades de su nieta». Elena, quien se había convertido en una aliada inesperada en todo este proceso, apoyó completamente mi reintegración en la vida de Valentina. «Siempre supe que eras diferente a lo que Lucía decía», me confesó un día mientras tomábamos café después de llevar a Valentina al colegio. «Mi hermana siempre te vio como un obstáculo, no como la matriarca que realmente eres». Mi relación con Elena floreció en esos meses, convirtiéndose en una amistad genuina basada en nuestro amor compartido por Valentina. No era la familia que había imaginado, pero era la familia que se había formado a través de la adversidad, más fuerte precisamente por las pruebas que había enfrentado. 6 meses después de mi regreso, solicité oficialmente la custodia compartida de Valentina junto con Elena. Lucía, quien comenzaba a mostrar signos de un verdadero arrepentimiento, no se opuso. De hecho, en una muestra sorprendente de madurez, apoyó nuestra petición, reconociendo que su situación actual, obligada a cumplir servicio comunitario y asistir a terapia como parte de su condena, no le permitía ofrecer la estabilidad que Valentina necesitaba. El juez concedió nuestra solicitud, estableciendo un régimen donde Valentina viviría principalmente con Elena, pasaría los fines de semana conmigo
y tendría visitas regulares con Lucía. A Raúl se le mantuvo el derecho a las videollamadas quincenales, con la posibilidad de revisar el régimen una vez cumpliera la mitad de su condena, siempre que mostrara progresos significativos en su rehabilitación. Durante todo este tiempo, el fideicomiso que había creado comenzó a dar sus frutos. La Fundación para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar floreció con los recursos asignados, expandiendo sus servicios a 3 ciudades más. Ocasionalmente recibía actualizaciones sobre su progreso, historias de mujeres que habían encontrado una salida a situaciones desesperadas gracias a ese apoyo. Era una forma de justicia que iba más allá de mi caso personal. Era una manera de convertir el dolor en algo constructivo. Un año después de la sentencia de Raúl, recibí una carta suya desde la prisión. No era la primera. Había estado escribiéndome regularmente, aunque yo había respondido solo ocasionalmente, manteniendo cierta distancia emocional que consideraba necesaria para mi sanación. Esta carta, sin embargo, era diferente. No hablaba de arrepentimiento ni pedía perdón, temas que había abordado exhaustivamente en correspondencias anteriores. Esta vez me contaba sobre un programa de rehabilitación en el que se había inscrito, donde los internos enseñaban habilidades financieras básicas a jóvenes de comunidades vulnerables. Por primera vez en mi vida, escribió, siento que estoy usando mis conocimientos para algo más que mi propio beneficio. Estos chicos me recuerdan a mí a su edad, hambrientos de éxito pero sin guía sobre cómo lograrlo éticamente. No sé si esto compensa algo de lo que hice, probablemente no, pero al menos me da un propósito mientras estoy aquí. Adjunta a la carta venía una fotografía. Raúl en un aula improvisada dentro de la prisión, rodeado de adolescentes que lo miraban con atención mientras explicaba algo frente a una pizarra. Su rostro mostraba una expresión que no le había visto en años, humildad genuina mezclada con un sentido de propósito. Decidí visitar a Raúl por primera vez desde su encarcelamiento. El trayecto hasta la prisión fue emotivamente agotador. Cada kilómetro parecía cargado con preguntas sobre si estaba haciendo lo correcto, si estaba lista para este encuentro. La sala de visitas era austera pero limpia. Mesas metálicas atornilladas al suelo, sillas de plástico, guardias vigilando discretamente desde las esquinas. Cuando Raúl entró, noté inmediatamente los cambios físicos. Había perdido peso, su cabello mostraba las primeras canas, pero sus ojos, esos ojos que había heredado de su padre, parecían más claros, más presentes que en nuestro último encuentro. Gracias por venir, dijo simplemente sentándose frente a mí. No intentó abrazarme, respetando las barreras que aún existían entre nosotros. Nuestra conversación fue inicialmente incómoda, llena de silencios y frases a medio terminar, pero gradualmente encontramos un ritmo, hablando principalmente sobre Valentina, sobre sus progresos en la escuela, sus nuevas aficiones. Elena me envía fotos y dibujos que hace, comentó Raúl. Es increíble lo rápido que crece. Pregunta por ti, le dije, decidiendo ser honesta. ¿Quieres saber cuándo podrá verte en persona? Raúl bajó la mirada. No estoy seguro de estar listo para eso. No quiero que me vea así, en este lugar. Algún día tendrás que enfrentarla, respondí. No para pedirle perdón, sino para demostrarle que las personas pueden cambiar, pueden redimirse después de cometer errores graves. Antes de despedirnos, Raúl me entregó un sobre. Es para Valentina, explicó. Un cuento que escribí para ella. Si consideras que es apropiado, me gustaría que se lo dieras. Esa noche, en la tranquilidad de mi nuevo hogar, leí el cuento que Raúl había escrito. Era la historia de un lobo que, cegado por la ambición, traiciona a su propia manada, solo para descubrir que la verdadera riqueza estaba en los lazos familiares que había destruido. Al final, el lobo emprende un largo camino de redención,
sin garantías de ser perdonado, pero decidido a intentarlo cada día por el resto de su vida. Con lágrimas en los ojos, decidí que Valentina estaba lista para leer esta historia, no como una forma de excusar las acciones de su padre, sino como una manera de entender que incluso las personas que amamos pueden cometer errores terribles y que el verdadero carácter se revela no en la caída, sino en cómo uno decide levantarse después. 2 años después de mi regreso, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Valentina florecía bajo el cuidado compartido entre Elena y yo, con visitas regulares a Lucía, quien había completado su sentencia de libertad condicional y mostraba signos de un cambio genuino. Raúl continuaba su proceso en prisión, con la posibilidad de una liberación anticipada por buen comportamiento en el horizonte. La herencia que tanto había obsesionado a mi hijo ahora servía propósitos que iban más allá de la simple acumulación de riqueza. La fundación prosperaba. El fondo educativo para Valentina estaba asegurado y yo había encontrado una nueva vocación colaborando con organizaciones que apoyaban a adultos mayores vulnerables, compartiendo mi experiencia para ayudar a otros a protegerse de situaciones similares. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Valentina, ella me hizo una pregunta que había estado esperando desde hacía tiempo. «Abuelita, ¿por qué papá quiso hacerte daño? ¿No te quería?» Me senté en un banco, invitándola a acompañarme. A sus 9 años, Valentina era lo suficientemente madura para entender algunas verdades, aunque adaptadas a su nivel de comprensión. «Tu papá sí me quería, cariño», respondí cuidadosamente, pero a veces las personas confunden el amor con la posesión. Confunden el valor de las cosas con el valor de las personas. Tu papá olvidó por un tiempo qué era realmente importante. ¿Y ahora lo recuerda?, preguntó con la inocencia propia de su edad. Creo que está aprendiendo a recordarlo, dije, abrazándola. Y lo más importante es que tú nunca olvides que el verdadero tesoro no es lo que tienes, sino a quién tienes en tu vida y cómo los tratas. Valentina asintió, procesando mis palabras con una sabiduría que superaba sus años. Como tú y yo, ¿verdad? Somos el tesoro de la otra. Sonreí, sintiendo una profunda paz. Exactamente, mi amor. Exactamente. Mientras regresábamos a casa, con el sol poniente dorando los árboles del parque, reflexioné sobre el extraordinario viaje que había emprendido desde aquella tarde en que escuché la traición de mi hijo a través del teléfono. Un viaje que me había llevado desde la desesperación más absoluta hasta una serenidad que nunca hubiera creído posible. La traición familiar que había intentado destruirme se había transformado, a través de decisiones difíciles pero necesarias, en una oportunidad para reconstruir no solo mi vida, sino también las vidas de quienes me rodeaban. La justicia que había buscado no era simplemente un castigo para los culpables, sino una reafirmación de valores fundamentales: dignidad, respeto, amor verdadero. No sabía qué depararía el futuro para nuestra complicada familia, si Raúl completaría su camino de redención, si Lucía mantendría los cambios positivos que había iniciado, si algún día podríamos sentarnos todos juntos sin que el peso del pasado ensombreciera el presente. Pero de algo estaba segura: yo ya no era la mujer asustada que había huido para protegerse. Era una mujer que había encontrado su poder en la adversidad, que había convertido la traición en fortaleza y que ahora caminaba con la cabeza alta, sosteniendo la mano de una niña que representaba el futuro, un futuro que ya nadie podría arrebatarme. La herencia más valiosa no estaba en cuentas bancarias ni propiedades, estaba en las lecciones aprendidas, en los vínculos fortalecidos y en la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros,
Siempre existe un camino hacia la luz si tienes el coraje de buscarlo. Han pasado 5 años desde que escuché aquel plan fatal a través del teléfono. 5 años de transformaciones, aprendizajes y reconstrucción. La vida ha tomado rumbos que jamás hubiera podido imaginar aquella tarde de marzo, cuando mi mundo se derrumbó con la claridad de cada palabra traicionera. Raúl salió de prisión hace 8 meses, después de cumplir 3 años y medio de su condena. Su liberación anticipada fue resultado de su comportamiento ejemplar y de los programas de rehabilitación en los que participó activamente. El día que salió, no fui a recibirlo. Ese honor correspondió a Elena, quien había mantenido una comunicación constante con él durante su encarcelamiento, llevándole noticias de Valentina y, con el tiempo, construyendo una relación de respeto mutuo que nadie habría anticipado. Nuestro primer encuentro, después de su liberación, fue en terreno neutral, un café tranquilo en el centro de la ciudad, lejos de miradas curiosas. Lo primero que noté fue cuánto había envejecido. A sus 40 años, las canas poblaban sus sienes y líneas profundas marcaban su rostro, testigos de lecciones aprendidas a la fuerza. «Te ves bien, mamá», dijo después de un incómodo abrazo inicial, más fuerte. «Lo estoy», respondí con sencillez. La vida nos fortalece, especialmente cuando nos obliga a enfrentar verdades difíciles. Nuestra conversación fue cauta al principio, limitada a temas seguros, el clima, la ciudad, los cambios en el vecindario, pero gradualmente, como un río que encuentra su cauce natural, nos adentramos en aguas más profundas. «No he venido a pedirte que olvides», dijo finalmente, mirándome directamente a los ojos. «Sé que hay cosas que no pueden ser borradas, por más que uno lo desee. Solo quiero que sepas que el hombre que salió de prisión no es el mismo que entró y que cada día trabajo para ser alguien de quien Valentina pueda estar orgullosa algún día». Le creí, no por sus palabras, sino por sus acciones durante los últimos años, las cartas sinceras, los proyectos comunitarios en prisión, su cooperación con las autoridades para desmantelar completamente el esquema de evasión fiscal en el que había participado. El camino de la redención es largo y nunca termina realmente, pero Raúl parecía comprometido a recorrerlo paso a paso. Lucía había tomado un camino diferente. Después de completar su libertad condicional, decidió mudarse a otra ciudad para comenzar de nuevo. Su relación con Raúl no sobrevivió a la crisis. El divorcio se finalizó mientras él aún estaba en prisión. Sin embargo, mantenía una relación cordial con Elena por el bien de Valentina y cumplía responsablemente con las visitas establecidas por el juez. «Ella también ha cambiado», me comentó Elena en una de nuestras conversaciones. La experiencia la hizo confrontar partes de sí misma que nunca había querido ver. No es perfecta, pero se esfuerza sinceramente por ser una mejor madre. Valentina, ahora con 11 años, se había convertido en una preadolescente reflexiva y resiliente. A pesar de los traumas y cambios que había enfrentado a una edad tan temprana, o quizás debido a ellos, mostraba una madurez emocional y una capacidad de empatía extraordinarias. Su reencuentro con Raúl había sido gradual y cuidadosamente planificado con la ayuda de profesionales. Primero fueron visitas supervisadas, luego tardes compartidas, hasta que, finalmente, se estableció un régimen donde pasaba un fin de semana al mes con él en el pequeño apartamento que había alquilado cerca del centro. «Papá me está enseñando a jugar ajedrez», me contó un día mientras la peinaba antes de la escuela. «Dice que es un juego que te enseña a pensar en las consecuencias de cada movimiento antes de hacerlo». La ironía no me pasó desapercibida, pero aprecié el simbolismo de la lección. «Es un buen juego», respondí. «¿Y te gusta?» «Me gusta más cuando pierdo», dijo con una sonrisa traviesa, «porque entonces me explica todos los errores que cometí para que aprenda.
Dice que él aprendió mucho de sus errores y que quiere que yo aprenda de una forma menos dolorosa. En cuanto a mí, encontré un propósito renovado en mi vida. La Fundación para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar, que había comenzado como una forma de redirigir la herencia, se había convertido en mi pasión. 3 días a la semana trabajaba como voluntaria en sus oficinas, compartiendo mi experiencia y ayudando a otras mujeres a reconocer señales de manipulación y abuso, especialmente entre adultos mayores vulnerables. También había decidido escribir un libro, no como un ejercicio de venganza o exposición pública, sino como un testimonio de superación y una guía práctica para protegerse legalmente. Cuando los lazos se rompen, cómo sobrevivir a la traición familiar se publicaría el próximo año, con todos los beneficios destinados a la fundación. El fideicomiso para Valentina crecía sólidamente, asegurando que tendría los recursos necesarios para su educación y un comienzo estable en la vida adulta. Además, había establecido un fondo separado que estaría disponible para Raúl una vez que cumpliera ciertas condiciones: mantener un empleo estable, continuar con su terapia y demostrar un compromiso constante con su rehabilitación. No era un premio por su comportamiento pasado, sino un reconocimiento de sus esfuerzos presentes y una herramienta para ayudarlo a reconstruir su vida de manera responsable. La casa en Valle Norte finalmente se vendió el año pasado. No podía soportar la idea de volver a vivir allí. Demasiados recuerdos, demasiado dolor impregnado en sus paredes. Con el dinero de la venta, compré un acogedor apartamento cerca del parque y doné una parte significativa a un programa de asistencia legal para adultos mayores. El día de la entrega de llaves al nuevo propietario, recorrí por última vez cada habitación, despidiéndome no solo de un espacio físico, sino de una etapa de mi vida. En el estudio, donde Roberto solía trabajar hasta tarde, sentí su presencia más fuerte que nunca. ¿Qué pensarías de todo esto?, murmuré imaginando su rostro, su voz. ¿Estarías de acuerdo con mis decisiones? No hubo respuesta, por supuesto, pero en mi corazón sabía que Roberto habría valorado la justicia por encima de la venganza y la reconstrucción por encima de la destrucción. Esos valores habían guiado mis acciones en los momentos más oscuros y continuarían haciéndolo en el futuro. La relación con mi hijo nunca volvería a ser la que fue antes de la traición. Había un abismo entre nosotros que, aunque podía ser cruzado con puentes frágiles de comunicación y esfuerzos de reconciliación, nunca desaparecería completamente. Pero quizás no necesitaba desaparecer. Quizás servía como un recordatorio constante de que incluso los vínculos más sagrados requieren respeto, honestidad y cuidado mutuo para prosperar. Hace unas semanas celebramos el cumpleaños número 11 de Valentina con una pequeña fiesta en mi apartamento. Fue la primera vez que todos estuvimos juntos en el mismo espacio. Elena, Raúl, incluso Lucía, quien había viajado especialmente para la ocasión. La tensión era palpable, pero también había un deseo genuino de hacer que el día fuera especial para Valentina. Mientras servía la tarta que había preparado, siguiendo la receta favorita de mi nieta, observé a esta extraña constelación familiar que se había formado a partir del caos. No era perfecta. Estaba llena de cicatrices y reparaciones improvisadas, pero funcionaba. De alguna manera, contra todo pronóstico, habíamos encontrado un equilibrio que permitía a Valentina crecer rodeada de personas que, a pesar de sus fallos y errores pasados, la amaban sinceramente. Pide un deseo, dije, encendiendo las velas. Valentina cerró los ojos por un momento. Luego sopló con fuerza, apagando todas las velas de un solo intento. La habitación estalló en aplausos. ¿Qué pediste?, preguntó Lucía. No puede decirlo, o no se cumplirá, respondió Raúl,
recordando la superstición que yo misma le había enseñado cuando era niño. Valentina sonrió misteriosamente. «De todas formas se los diré», anunció. «Pedí que siempre podamos estar juntos así como una familia. Diferente, pero familia al fin». Un silencio conmovido llenó la habitación. Miré alrededor de la mesa, a Elena, quien había demostrado que la lealtad puede nacer en las circunstancias más inesperadas, a Lucía, quien luchaba por redimirse a los ojos de su hija, a Raúl, cuyo rostro reflejaba una mezcla de remordimiento por el pasado y esperanza por el futuro, y finalmente a Valentina, quien, en su sabiduría infantil, había expresado el deseo que todos albergábamos secretamente. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, me senté en mi balcón contemplando las luces de la ciudad. 5 años atrás, cuando descubrí la traición de mi hijo, jamás hubiera imaginado que llegaría a este punto, no a un final feliz de cuento de hadas, sino a una realidad compleja pero honesta, donde el dolor del pasado no había sido olvidado pero tampoco dictaba el presente. La familia tóxica que había intentado destruirme se había transformado. No por mi venganza, sino por la justicia natural que surge cuando las personas enfrentan las consecuencias de sus acciones y deciden, día tras día, ser mejores de lo que fueron ayer. Y yo, Carmen López, la mujer que una vez estuvo a punto de ser borrada, no solo había sobrevivido, había florecido. Mi voz, que intentaron silenciar, ahora resonaba fuerte ayudando a otras. Mi historia, que quisieron enterrar, ahora servía como faro para quienes enfrentaban sus propias traiciones. La herencia más valiosa no era la que Raúl y Lucía habían codiciado tan desesperadamente, era la que yo había construido a partir de los fragmentos de mi vida rota: dignidad recuperada, propósito renovado y la sabiduría que solo viene cuando has tocado fondo y has encontrado, en ese oscuro abismo, la fuerza para elevarte nuevamente. Mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno, pensé en aquella llamada telefónica que lo cambió todo. A veces, nuestras peores pesadillas se convierten en el despertar que necesitábamos. A veces, la traición más dolorosa es el camino hacia la libertad más profunda. Y a veces, cuando todo parece perdido, es precisamente cuando descubrimos quiénes somos realmente y de qué estamos hechos. Mi hijo olvidó colgar el teléfono, y ese simple error desencadenó no solo su caída, sino también mi renacimiento. La vida tiene un sentido del humor extraño, pero también una justicia poética que, aunque tarda, finalmente llega. Y cuando lo hace, trae consigo no solo el cierre de viejas heridas, sino también la apertura de nuevos caminos que jamás hubiéramos explorado por elección propia. Esta no es una historia de venganza, aunque al principio creí que lo sería. Es una historia de justicia, de dignidad recuperada y de la extraordinaria capacidad humana para reconstruirse después de la devastación. Es mi historia, y ahora también es mi legado.